All right, welcome to today's lesson. Today it's Wednesday the 20th, January the 20th. Y vamos a hacer un repaso de los temas que nos faltan para poder seguir la segunda parte de nuestro curso. Y estamos con Dani, así que vamos a ver lo que consideramos que es un tema muy importante, pero debe estar muy seguro porque es la base de nuestra conversación, que son los enunciados en simple present. ¿Ok? O present simple. Hay quien le dice simple present y present simple. Es lo mismo. Presente simple, que es estructurar enunciados del día a día. ¿Ok? Present simple is used for daily activities. El presente simple es utilizado para las actividades diarias. La clave, Dani. ¿Cuál es la clave para que tú sepas hacer una oración en presente simple? Que tienes que confirmar siempre de quién estás hablando, de alguien del equipo de la no S o del equipo de la S. Tú ya sabes que tu equipo de la no S de non-esteem es I, you, we, they. Y el equipo de la S, he, she, it. Si tú divides esto, siempre ten en cuenta. El equipo de la no S va a utilizar el auxiliar do. El equipo de la S, el auxiliar does. Recuerda que se escribe does, pero no se pronuncia así. Se dice does, con una A cerrada, does. ¿Cuándo necesitas el auxiliar? En preguntas y negaciones. ¿Cuándo necesitas el auxiliar? Preguntas y negaciones. ¿Cuándo necesitas auxiliar? Preguntas y negaciones. Es decir, cuando los enunciados son afirmativos, no necesitas auxiliar. El verbo puede perfectamente dar el mensaje. Afirmativo, negaciones y preguntas. Vamos a ver esto. I practice yoga every morning. Yo practico yoga cada mañana. I practice yoga every morning. No necesitas auxiliar. ¿Cuándo necesitas auxiliar, Dani? En preguntas y negaciones. Preguntas y negación. Entonces, aquí el verbo está en presente simple. Presente simple con I. ¿Ok? I practice yoga every morning. Ahora, si necesito negar la acción, ahí viene el auxiliar ayudar. ¿Quién hace la chamba? El auxiliar. ¿Quién hace la chamba, Dani? El auxiliar. El auxiliar. El auxiliar no existe la traducción al español porque nosotros no usamos auxiliares en el español. No lo vas a poder traducir literal. Es una herramienta que utiliza la gramática en inglés para hacer preguntas y Negaciones. excelente. Entonces, tú necesitas negar quién llega primero al trabajo, el jefe o el auxiliar. Casi El, siempre el auxiliar, ¿cierto? Entonces, así mételo en tu cabecita. ¿Quién tiene que llegar primero a hacer el trabajo? El auxiliar. ¿Sí? El importante es el jefe, el verbo. Pero ¿quién hace la chamba? el auxiliar. El auxiliar. Entonces, tú mete en tu cabeza, yo tengo que hacer una negación. ¿Quién llega primero? El auxiliar. ¿Cómo negamos? Con don't. Hay algo bien sencillo, súper sencillo. Tú tienes que determinar, la persona de la que estoy hablando, ¿está en el equipo de la no S o en el de la S? El de la no S. No S, porque hablamos de I, yo. Si está en el equipo de la no S, su auxiliar es do. ¿Cómo está negado el auxiliar do? Poniéndolo así, do not. Do not quiere decir que no lo vas a hacer. ¿Cómo se contrae? Don't. No es una abreviación, es una contracción. Abreviado quiere decir otra cosa. Esto es una contracción, no existen en español. Nosotros es como si quisieras poner ¿para qué? En lugar de ¿para qué? Y no es correcto, ¿ok? Entonces, pero en inglés sí es correcto. Y te voy a dar un tip. La mayoría de las personas que hablan inglés de forma nativa utilizan siempre las contracciones. De manera formal, cuando tú hagas un escrito, úsalo completo. Cuando lo hagas de manera hablada, es que puedes hacerlo así. En lugar de decir, I do not practice yoga every morning,
Dices, I don't practice yoga every morning. Si se te sale decir do not, no pasa nada. Simplemente está sonando más formal. Es todo. Y si fuera el equipo de la S, ¿cuál es su auxiliar? Does. Very good. ¿Y cómo negamos este auxiliar? Does not. Que esto es igual a decir doesn't. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Quieres sonar formal? Di does not. ¿Quieres sonar casual? Di doesn't. ¿Ok? Does not, doesn't. Does not, doesn't. Y el auxiliar does siempre con una A cerrada. Does. No es does. Mira mi A, es una A cerrada. Does. Repeat. Does. Does. Does not. Does not. Doesn't. Doesn't. Así. Y el de arriba fácil. Do. Do. Do not. Do not. Don't. Don't. Very good. Y esa U chiquitita no se te olvide meterla. Porque no es don't, es don't. Y la T. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo niego? Fácil. Llega primero el auxiliar negado y dice, I don't practice yoga every morning. Ahora, cuando vas a hacer una pregunta, acuérdate que nosotros en español originalmente tenemos que escribir un signo de interrogación al principio, que ya nadie lo hace porque los mensajes de WhatsApp nos evitaron poner eso porque ay, nada más pones el de abajo, el de al final y ya. Pero eso es una falta de ortografía. Tú tienes que abrir y cerrar con signos de interrogación en español. Igual signo de exclamación, abrir y cerrar. En inglés no existe el de apertura, solo se cierra. ¿Ok? Quiere decir que esa costumbre de cerrar es como muy gringa. Y lo adoptamos por practicidad, porque los mensajes son rápidos. Pero es una falta de ortografía. Si tú lees un libro, en el libro de español sí vienen los signos de interrogación, ¿correcto? Sí. Bueno, en inglés no existe el de apertura, solo el de cierre. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando tú vas a hacer una pregunta, imagina que tienes que abrir con un signo de interrogación y que ese signo de interrogación es tu auxiliar. Siempre tiene que ir al principio. Y también piensa, ¿quién llega primero? El auxiliar. Pero ahora llega primero, ¿eh? Mira, antes de la persona llegó el auxiliar. Aquí llegó la persona, luego el auxiliar, luego el verbo. Aquí primerito, si vas a hacer una pregunta, ¿quién tiene que abrir? El auxiliar. Siempre. Todos estos ejercicios que te voy a enseñar son con verbos que sean cualquier verbo menos el verb to be o los modal verbs. Ellos son tan strong, powerful and important, tan fuertes, tan importantes, tan poderosos, que no necesitan auxiliar, no necesitan ayuda. Pero los demás verbos sí lo necesitan. Cualquier acción que tú necesites preguntar necesita un auxiliar. Cualquier acción que necesitas negar necesita un auxiliar. Excepto las del verb to be. To be. ¿Ok? Y los modal verbs. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Do I practice yoga every morning? Lo único que vas a hacer es idéntico como habías puesto el enunciado de afirmación, le agregas un auxiliar al principio y su signo de interrogación o question mark al final. Ahora, cuando vas a hacer una pregunta, la entonación debe cambiar. Y en tu mente vas a decir, hey, para que tu cerebro se programe a que cuando vas a preguntar hagas este tono. Dices en tu mente, hey, do I practice yoga every morning? ¿Escuchas mi entonación? ¿Cómo cambia? No digo, do I practice yoga every morning? No, esto es una pregunta. En tu mente vas a decir, hey, do I practice yoga every morning? Every morning? Every morning? Escucha cómo sube el tono de voz. Es como cuando nos enseñaron a leer. ¿Dónde está el perro? Y te hacía la maestra que hicieras ese tonito, como el Chavo del 8, ¿no? Eso es lo mismo que tienes que hacer en inglés, porque tu entonación ayuda a que la otra persona entienda que estás haciendo una pregunta. ¿Cómo vas a hacer los tonos? Yes, hacia arriba. No. Hey. Yes. No. Hey. Pues fíjate el tono. Yes, I practice yoga every morning. No, I don't practice yoga every morning. Hey, do I practice yoga every morning? ¿Escuchaste las diferencias?
En tu mente tú vas a hacer yes y luego no y luego hey, yes, no, hey. Y eso te va a ayudar a que tu entonación sea coherente. Porque si tú dices I practice yoga every morning, estás hacia abajo, como una negación. Y no es una negación, es una afirmación. ¿Te ha pasado que te dicen, eh, ¿quieres pizza? ¿Me estás preguntando o estás afirmando? O sea, necesitas hacer el tono adecuado, ¿ok? Necesito que digas yes, no, hey, y me digas estos tres enunciados, please. Go. Mm, I practice yoga every morning. ¿Ok? Pero tienes que decir Uh, yes, no, hey. yes, I practice yoga every morning. Ujú. No, I don't practice yoga every morning. Lo hiciste exactamente el mismo tono. Escúchate otra vez, hacia abajo. No, I don't practice yoga every morning. Hacia abajo, otra vez. Again. Yes, I practice yoga every morning. Ujú. No, I don't practice yoga every morning. Very good. ¿Viste la diferencia? ¿Te escuchaste? Hacia abajo. Very good. And the next one. Hey, hey, do I practice yoga every morning? Very good. Ya es una pregunta. Good job. Very, very good. Ok. Vamos entonces a la siguiente. Seguimos en el equipo de la, perdón, no es. You. Listen. Escuchar. Listen. Se escribe con T, pero la T no suena. You listen music at the beach. Yes, you listen music at the beach. No, you don't listen music at the beach. Do you listen music at the beach? Estamos afirmando y no necesita auxiliar. ¿Cuándo necesitas auxiliar, Dani? Preguntas y negaciones. Preguntas y negaciones. Entonces, vamos a negar primero. You don't listen music at the beach. Y la pregunta, ¿quién llega primero? El auxiliar. El auxiliar. Do you listen music at the beach? Okay. Now, what does it mean? ¿Qué significa? ¿Tú escuchas música en la playa? Very good. Tú escuchas música en la playa. Ahora quiero que me repitas estos tres y digas, pero necesito que digas yes, no, hey. Go ahead. Yes, you listen music at the beach? Mhm. No, you not listen music at the beach. Don't. No, not. Don't. Hey, do you listen music at the beach? Ok. Ahora repíteme el negativo. You no, you not listen music at the beach. Don't. This is you not. Es don't. You don't listen music at the beach. One more time. No, you not Otra listen. vez. Don't. No, not. Don't. Again. No, you don't Mhm. listen music on the beach. At. Con una At T. At the beach. at the beach. Very good. La palabra at es una preposición de lugar. Se utiliza en inglés de manera específica para decir en un cierto punto geográfico. En español solo usamos la palabra en. Estoy en la playa, estoy en Playa del Carmen, estoy en México. En inglés, la palabra o la preposición que se utiliza para cada situación es diferente. Para una se dice at, para otra se dice on y para otra se dice in. ¿Ok? Entonces, es muy importante que después en las prepositions of time and place recuerdes esto. Ya después lo veremos. Very good. Next one. Seguimos en el equipo de la no S. ¿Cuál es nuestro auxiliar que vamos a usar? Go. No, auxiliar. Nosotros. Auxiliar. Do. Do. Very good. ¿Y negado cómo es?
Don't Don't, excellent. ¿Cuál es el verbo? go. Very good, go. ¿Y cuál es la persona? El pronombre. We Very good, we, nosotros. Entonces dice ahí, we go to school together. Repeat. we go to school together. Very good. Ahora, recuerda que cuando ves una palabra que comienza con S y no tiene vocal después, no le pongas C, no digas school, sino school. Repeat. We go Nada más la we palabra go to school. School. school Very good. Together. together. Excellent. Tienes que sacar la lengua y morderla un poquito cuando veas un TH. No puedes decir together así, tiene que decir together. Sacas lengua y la muerdes un poco. Together. Siempre que veas un TH vas a hacer ese sonido. What does it mean, Danny? ¿Qué significa? What does it mean? Nosotros vamos a la escuela Ujú. ¿Qué significa together? juntos. Very good. Nosotros vamos juntos a la escuela, nosotros vamos a la escuela juntos. Es lo mismo. ¿Ok? Nice. Ahora necesito que me hagas la negación y la pregunta. No, we don't go to school together. Very good. Next one. Hey, do we go to school together? Very good. School. S- School No digas together. la E. Haz así. School. School. Excellent. Very good. Y la L, acuérdate que las L's van arriba. School. La lengua se pone en punta y se pone detrás de los dientes. School. Go. School. Better. Much better. Ok. Nada más para reafirmar. Aquí está el verbo. ¿Cómo lo negamos? Don't. ¿Quién llega primero, Dani? Don't. ¿Y qué es el don't? El auxiliar. Excelente. Y en la pregunta, ¿quién llegó más temprano que todos? El auxiliar. Very good. Ahora, dime de aquí, de las tres, ¿cuál es la afirmación? La primera. ¿Ok? ¿Y cómo dice? We go to school together. Together. School, la L arriba. We go to school together. Very good. Together y la R. Together. Go ahead, again. We go to school Ujú. together. Very good, much better. Y aquí acuérdate decir go, meterlo en la U. Very nice. Next one, seguimos en el equipo de la nuez. They, listen, escucha. They work at the same office. Repeat. They work at the same office. Very good. What does it mean? Ellos trabajan Ujú. en la oficina. Same significa misma. Entonces, ¿cómo diría? Ellos trabajan en la misma oficina. Great. Now, make the negative form. Forma negativa, negación. Repeat. No, they don't work on the same office. Very good. Nada más repíteme la at con una T. No, they don't work at the same office. Great. Now the question. Ellos, No, the question. La pregunta. hey, do they work on the same office? Good. Nada más ahora at con la T. Hey, do they work at the same office? Excellent. Very good. ¿Cómo diría esto negado?
En español, what does it mean? Ellos no trabajan en la misma oficina. Nice. And the question? Ellos trabajan en la misma oficina. Excellent. Nice, Danny. Very good. You're doing great. Ahora nos pasamos al equipo de la S, porque estamos hablando de he. ¿Ok? ¿En dónde está he, she y it en el equipo de la? No es, no ese. No, De de la la S. S. De la S. Acuérdate, de la S. ¿En qué tiempo estamos trabajando ahorita los enunciados? Presente simple. Presente simple. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a usar S para el equipo de la EC. Lo vas a usar en su enunciado afirmativo y en su auxiliar. Presente simple. Recuérdalo así. Aquí vamos a decir, he drives his own car. Repeat. He drives his own car. Very good. Necesitas practicar tus R's. El ejercicio del color letter, sister paper, tower power. Necesito que practiques ese ejercicio porque tus R's siguen sonando R y la R en inglés es drive, car, drive, car, Ese es el sonido que quiero que hagas. Tu tarea de todo este fin de semana, desde hoy hasta el fin de semana, es hacer el ejercicio del todos los días. ¿Ok? Una y otra vez. Te estás bañando, te estás cambiando, lo que estés haciendo, lavando trastes y estás color, letter, sister, paper. Tienes que hacer eso para entrenar tu lengua. ¿Ok? Porque es un sonido que no estamos enseñados a hacer en español y ahora lo tienes que aprender en inglés. ¿Estamos? Good. Si el enunciado está en presente, simple, y es del equipo de la S, hay que ponerle al verbo en presente simple una S. Aquí diría, he drives con una S. Si esto fuera otra persona que no fuera del equipo de la S, como I drive my own car. What does it mean? ¿Qué significa esta afirmación? ¿Qué quiere decir he drives his own car, Danny? What does it mean? Él maneja su carro. Y la palabra own significa propio. Él maneja su propio carro, coche, auto. ¿Ok? He drives lleva una S porque este es el equipo de la S. Si tú pusieras cualquiera que fuera del equipo de la no S, ninguno va a llevar S. Por eso se le llama el equipo de la no S. ¿Ok? El verbo es drive, conducir. Pero estamos en el equipo de la S, hay que ponerle una S al final del verbo. ¿Estamos de acuerdo? All right. Ahora, si estás en el equipo de la S, ¿cuál es su auxiliar? Doesn't. Doesn't es negado. El auxiliar es does. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo es negado? Doesn't. He doesn't drive his own car. Repeat. He doesn't drive his own car. Very good. His. His. Muy bien, la H suena así, como limpiando lentes, y la I como E cortita. His. His. Excellent. He doesn't drive. La V, házmela como una F. Drive. Drive. Very good. ¿Qué significa? What does it mean? Él no maneja su propio carro. Excellent. Now the question. Hey, does he drive his homework? Otra vez, again. Hey, does he drive his own car? His own car. His own car?
Excellent. Does he drive his own car? Él maneja su propio coche. ¿Quién llegó primerito? El auxiliar. ¿Por qué estoy usando does y no do? Porque se le agrega una S. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de él, Excellent. Yes, porque estamos hablando de he. ¿Y he en qué equipo está? en el equipo de la S. Very good. Nice. Next one. Aquí seguimos en el equipo de la S. ¿Ahora de quién estamos hablando? De ella. She. In English, she. Sí. Okay. She lives in a new apartment. Repeat. She lives in a new apartment. Very good. What does it mean? Ella vive en un nuevo apartamento. Nice, good, very good. Acuérdate que en español podemos decir apartamento o departamento. Está correcto. En inglés siempre es apartment, no department. Que es apartment, ¿ok? ¿Cómo lo negamos? She doesn't live in a new apartment. Live. Life con F es vida. Live con V es vivir. Este es el verbo, live. Y con F es life, vida. ¿Ok? Repeat it. She doesn't live in a Live. new. Live. She doesn't live in a new apartment. Great, nice. Mira, te lo voy a poner así. She has a new life. Ella tiene una nueva vida. Cuando lo veas con F, lo vas a decir con A. Life, vida. Cuando lo veas con V, es live, vivir. Y como estamos hablando del equipo de la S, le ponemos S. She lives in a new apartment. ¿Está claro? Nice. Now the question. Hey, does she live in a new apartment? Great. Very nice. Next one. Seguimos en el equipo de la S. ¿Ok? It is a luxury hotel. Repeat. It is a luxury. 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 It is a luxury Ujú. hotel. Vas a hacer una C, como decir acción. Luxury. Luxury. Very good. Luxury hotel. What does it mean? Esto es Un poquito difícil. La palabra luxury quiere decir lujoso. Esto quiere decir es un hotel lujoso. ¿Ok? Acuérdate que en español nosotros no usamos la palabra eso. Eso es un hotel lujoso. No necesitas ponerlo. Lo puedes omitir. En inglés no lo puedes omitir. ¿Por qué estamos hablando con un it? Porque estamos hablando de un objeto, un hotel. Si fuera un animal, una situación o una cosa, un lugar, tienes que usar el it. Atención, Dani, ¿qué auxiliar está usando? it. ¿Ese es su auxiliar? uh, No. the Esto es un pronombre. ¿Cuál es el verbo? Este luxury. es un hotel lujoso. ¿Cuál es el verbo? Este es el verbo. Es un hotel lujoso. Es el verbo. ¿Qué verbo es? Es el verbo to be. He is, she is, it is. Pregunta. ¿El verbo to be necesita auxiliar? No. No necesita. ¿Por qué? Porque es el Superman. ¿Estás de acuerdo? Es el más fuerte, es the strongest, es el más poderoso, the most powerful, es the most important, el más importante.
El verb to be no necesita auxiliar porque no necesita ayuda. Aquí no hay un does ni un do. Aquí no hay un does ni un do. Él se niega solito. ¿Qué hace el verb to be? Se agrega un not para negar. Aquí lo puedes contraer. Esto y esto es exactamente lo mismo. Decir it is o it's es lo mismo. Esta pronunciala como una Z. It's. It's not. Esta palabra not sirve para negar. No puedes decir no. Esa no es la palabra que usas en inglés para negar. Tienes que usar la palabra not. No existe la traducción en español literal, porque nosotros no usamos auxiliares. Esto es la negación. ¿Ok? Es el do not, does not. Se pronuncia con una A, not. Y lleva T. Y la vas a negar así. Usas primero, ¿ok? Fíjate, en los auxiliares anteriores llegaba primero el auxiliar a hacer la chamba. Este no necesita auxiliar. ¿Por qué no necesita auxiliar? Porque estás hablando del verb to be. Cuando tu pregunta tenga que ver con ser o estar, es verb to be. ¿Estás contento? ¿Eres feliz? ¿Estás en la playa? ¿Eres empresario? ¿Sí? ¿Estás estudiando? ¿Eres maestra? Todas las preguntas que tengan que ver con eres o estás, todas en inglés son el verb to be. Are you a teacher? Are you a student? Are you happy? Are you at the beach? Are you working? Are you a businessman? Todas las preguntas que tengan que ver con ser o estar son el verb to be. Y esas no necesitan auxiliar. Él se niega solo. It's not a luxury hotel. Primero la persona y el verbo y luego llega el not para negar. Él se niega solo. Y lo mismo con las preguntas. No necesita que le ayude. Él hace sus propias preguntas y solo se pone al principio como si fuera tu question mark. Para preguntar, ¿es un hotel lujoso? Dices, ¿is it a luxury hotel? ¿Is it? ¿Is it? No dices, it is. Si dice it is, es una afirmación. Para que sea pregunta, el verb to be tiene que estar al principio. ¿Me explicó? ¿Ya está un poquito más claro aquí? Very good. Ok, Dani. Esto fue nuestro repaso del simple present. ¿Ok? El día viernes vamos a seguir con el repaso. El siguiente tema va a ser los emotions, las emociones. Todo lo que tiene que ver con adjetivos, cómo calificar algo. Y de ahí vamos a seguir con lo que es vocabulario para aprender a decir thank you y you're welcome de manera diferente. All right? Okay. Very good. ¿Alguna pregunta? No. No? Okay. Thank you very much for joining today. See you on Friday. Bye-bye. Bye.